Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis Fernando García Busaid. Cuando no estás te extrañamos, pero cuando estás te disfrutamos, así es que te escuchamos ya. Sí, muy contento de estar contigo, Marce. Entiendo que Manuel y Arturo están por llegar. Aquí están, aquí está ya atentos. Bueno, pues los saludo también con gran afecto. Mira, yo pienso que acá en Saltillo el tema aquí más mediáticamente más actual es el informe del gobernador Miguel Riquelme, el sexto y último informe que dio ayer en el Congreso a un grupo, digamos, no tan grande de personas, pero sí muy selecto, tanto del mundo empresarial como del mundo político, ¿verdad? Y creo que es importante pues platicar un poquito sobre los logros de él. Yo voy a dar algunas cifras y abro la conversación, ¿sí? Sí. Bueno, en estos es bien importante entender que el gobernador Riquelme se focalizó en 3 grandes temas: el tema de seguridad pública, la inversión y el empleo, ¿no? Digamos, ese fue el triángulo que generó también en su momento mejoras en la salud, en la educación, en la agricultura, en otros aspectos, ¿no? Pero en cuanto a generación de empleo, inversión, llegaron a Coahuila del 18 al 23, 13,000 millones de dólares en 249 proyectos provenientes de 21 países y se generaron 117,000 empleos nuevos, ¿verdad? Y hasta octubre del 23, 872,419 asegurados, ¿no? Se fortalecieron los créditos empresariales y los programas del PYMES, ¿no? Con 1,502 millones de pesos y 80 respectivamente. Se logró una gran simplificación administrativa y un fomento a la formalidad, porque de 854 casi 900 trámites que había para instalar empresas, etcétera, se redujeron a 352. La cantidad de visitantes a Coahuila se incrementó de 4.8 millones a 6 del 18 al 23, ¿no? Por el tema del programa de vinos, el centro de convención de Torreón, el puerto de las Noas, etcétera, ¿no? En seguridad pública, Coahuila al día de hoy está considerado como el estado más seguro de la frontera, no solamente la frontera en el interior de México, sino también en relación a Estados Unidos, ¿no? Igualmente ocupa el tercer lugar como el estado más seguro del país. Y bueno, creo que son logros que es importante valorar porque por el archipiélago de violencia en el cual vive el país, primero, ¿no? Y segundo, porque Riquelme saca adelante estos temas centrales, a mi parecer, de seguridad, inversión y empleo, con una deuda pues bastante pesada, ¿no? Y un entorno económico complicado por los recortes presupuestales que alcanzaron casi 23,000 millones de pesos en los 5 años que ha estado López Obrador, ¿no? Entonces, hay cosas que valorar, creo yo. Hay tareas pendientes también, que las podemos comentar ahorita, pero creo que el gobernador Riquelme puede estar satisfecho de haber hecho un trabajo complejo, pero eficaz y efectivo en los rubros de seguridad, empleo e inversión, ¿no? Uh-huh. Hasta aquí digamos, la introducción, ¿no? Me parece súper importante los datos que aportas, Luis Fernando, y bueno, datos que el propio gobernador dio ayer con motivo de su sexto y último informe de gobierno. La pregunta sería, sí, estos ejes evidentemente fueron los fundamentales, pero revisemos, por ejemplo, el comportamiento en materia de salud. ¿Cómo te parece que fue el comportamiento del gobierno de Coahuila en los tiempos de la pandemia? Porque también esto ha destacado y por esto también se ha puesto en relevancia, ¿no? A pesar de que está pues con esta situación tan extraña con el INSABI y una serie de cuestiones que tienen que ver con lo económico. ¿Cuál es la evaluación que tú harías en ese sentido? Sí, mira, aquí lo fascinante del caso, a mi parecer, desde el punto de vista político, es que Coahuila fue contracorriente del gobierno federal, no solamente en términos de seguridad, que lo voy a relacionar con salud en un segundo, ¿no? Porque mientras que a nivel federal había una política de abrazos no balazos, ¿no? A nivel estatal hay una alianza estratégica con el Ejército, con la Guardia Nacional, que permitió blindar el estado de Coahuila. Bueno, esa estructura que en principio estaba ligada al tema de seguridad se desdobló para ser utilizada
en el tiempo de la pandemia del COVID-19. Entonces, aquí lo que se me hace muy interesante observar es que una estructura, digamos, regional, ¿verdad?, que tenía una finalidad estricta de seguridad, también demostró ser flexible y útil para ser utilizada en la contención y prevención y propagación de la pandemia de COVID-19. Y en ese sentido, Coahuila sentó un ejemplo nacional del cómo hacer las cosas sin romper la relación, digamos, con el gobierno federal, pero adoptando una fórmula, a mi parecer, muy exitosa, liderada por el secretario de Salud, el doctor Bernal, ¿no?, que tuvo resultados muy importantes, que no se lograron en otras entidades del país, en las cuales el gobernador o el gobierno del estado, ¿verdad?, no asumió un liderazgo frontal ante el tema, ¿no? En ese sentido, creo que también rinden muy buenas cuentas el gobernador Riquelme, su equipo de trabajo, en particular el de salud, ¿no?, pero también todos los comités regionales que se establecieron en las 5 regiones del estado, en la cual había empresarios, había líderes de opinión, había médicos. Es decir, uno decía, bueno, ya se reunió en su comité de salud, no sé, de la región carbonífera, pero aquí en Saltillo había gente altamente especializada en el tema de epidemias o pandemias, ¿no?, el que estaba asesorando a la Secretaría de Salud en el trabajo por hacer y en las políticas puntuales que se tenía que aterrizar por región. Es decir, no hubo una política generalizada así de bulto, sino que se personalizó o regionalizó más bien, no, de acuerdo a las necesidades de cada una de las regiones del estado de Coahuila. Y reitero, pues, en ese sentido creo que deja un ejemplo muy sólido de trabajo eficaz y eficiente el gobierno de Miguel Riquelme en el tema de salud. Luis Fernando, en uno de los logros que más se han destacado en el mismo informe y el propio gobierno del estado es el de seguridad. Hay que recordar, bueno, la situación que vivimos hace 10 años, poco más, en todo el estado, y bueno, logró de alguna forma pacificarse, disminuyendo pues de forma sustancial los indicadores principales en materia de delitos. Sin embargo, por ahí también tenemos la parte de las adicciones, que ha habido varias alertas desde los centros de integración juvenil, desde el propio sector del empresariado, que habla de un incremento en las adicciones con componentes importantes, pues de cristal, fentanilo, entre otras drogas que se están utilizando actualmente. ¿No es esto un indicador que nos pueda decir que se ha dejado de trabajar en la parte de la prevención o falta profundizar más en ese sentido, Luis Fernando? Fíjate, hay 2 temas relacionados, pero me voy a focalizar en el tema de las adicciones. Sí creo que es una asignatura pendiente, en este caso para el gobernador electo Manolo Jiménez, que va a tener que enfrentar de manera científica, ¿verdad?, metodológicamente hablando, y estratégica también. Porque, ¿qué pasa? Es decir, ciertamente la presencia de los carteles y de la violencia que vivimos del 7 al 14 en Torreón, por ejemplo, aquí en Saltillo, pero también en la Carbonífera, es decir, en todo el estado, ¿no?, con la presencia de un grupo de delincuencia organizada, se eliminó. Pero ciertamente las secuelas o la presencia, digamos, del narcomenudeo a niveles muy puntuales, ¿no?, permaneció. De otra manera no se puede explicar los incrementos en las adicciones entre jóvenes, ¿no?, sobre todo. En ese sentido creo yo que sí, tiene razón, señor Arturo, hay una asignatura pendiente que tendrá que asumir Manolo Jiménez a su llegada, con un sentido, reitero, metodológico y científico importante, ¿no? Porque simplemente el tema del fentanilo, que todavía no ha llegado a cifras preocupantes, como es el caso de algunas ciudades en Estados Unidos como Washington, San Francisco, Nueva York, etcétera, ¿no? Tiene esa tendencia, pues. Sí. ¿Verdad? Y 6 años en los 6 años próximos el gobernador Jiménez va a tener que asumir ese reto de manera significativa, ¿no? Porque va a llegar tarde o temprano, si no se toman las medidas adecuadas, ¿verdad?, una situación epidémica, me atrevo a decir, en ese sentido, ¿no? Sobre todo por las características mismas del fentanilo, que es realmente no es costoso, es fácil de transportar o de trasladar, el acceso es realmente fácil, digamos, sí, es barato, ¿no? Pero todavía no llega a estos. Hay algunos, como unos 6 estados más o menos de la República, en los cuales ya ha habido
presencia importante del fentanilo, pero no al nivel, digamos, de los Estados Unidos, que tiene hasta 105, 108 mil personas fallecidas anualmente por sobredosis de esa droga, ¿no? El otro tema que está muy relacionado es el tema de salud mental, ¿verdad? Que también creo yo es otro, y que tiene secuelas no solamente de la violencia que vivimos del Z-14 como Estado, sino también por el tema del COVID-19, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también es otro reto que el gobernador Jiménez va a tener que asumir en su momento, ¿no? Ahora está la parte de las finanzas y la obra pública, sabemos, están vinculadas porque, bueno, en la medida en la que el Estado está comprometido financieramente debido a la deuda, pues eso le impide tener más recursos para obra pública, sumándole también pues los recortes que han aplicado desde el gobierno federal. ¿Tú ves un cambio, Luis Fernando, importante, sustancial, a raíz de la llegada de Manolo Jiménez? O sea, sí podemos prever que en realidad hay un cambio, o vamos a ver otra vez al Estado, pues de alguna forma comprometido, como hasta ahora ha tenido por esta deuda que se tiene. Mira, son como dos niveles, ¿no? Y lo acabamos de ver en estos últimos días con la aprobación del Congreso del presupuesto federal, ¿no? El presupuesto federal, como bien sabes, nos dejó un poquito, nos dejó muy limitados como Estado, ¿no? En temas estratégicos de obra pública, infraestructura, etcétera, ¿no? Entonces, esa dinámica es muy probable que se sostenga en el tiempo de ganar Claudia Sheinbaum las elecciones presidenciales. Si ese fuera el caso, Coahuila tiene que hacer lo más con lo menos. Y en ese sentido, el gobernador Jiménez, por lo que he estado yo observando, ¿no?, está preparándose para un gobierno en esa dirección. Es decir, cómo optimizar los pocos recursos que pueda haber en el Estado para poder hacer lo más posible, ¿no? Él está instaurando en su programa de gobierno algo que él denomina el Consejo de Viabilidad Financiera, que está integrado por empresarios de las 5 regiones que van a definir, en base al trabajo ya realizado por Jiménez, ¿no?, de diagnósticos regionales, las obras estratégicas más importantes para cada región. Entre el gobernador Jiménez del Grupo de Viabilidad Financiera se va a determinar la capacidad del Estado para dar cumplimiento a las obras de manera muy puntual. Tiene también un incremento en impuestos sobre nómina de 1 punto, ¿no?, del cual tengo entendido un 80% se va a dedicar al tema de infraestructura y obra pública, el otro 20% va a ser dedicado a trabajo con comunidades marginales, ¿no? Un poquito en la línea de lo que hace la Federación del Empresariado Chihuahuense en Chihuahua, un programa que es muy exitoso, que tiene más de 30 años, ¿no? Y que va en la misma línea, o sea, que subieron puntos de impuestos sobre nómina, gran parte va para temas de infraestructura, obra pública, pero una parte muy significativa también va para la recuperación de las comunidades marginales. Entonces, en ese sentido, el gobierno de Jiménez va a hacer lo más con lo menos y se está preparando para ello, ¿no? No creo que vaya a haber impuestos nuevos, pero sí va a haber una optimización muy estricta de lo que se tiene para sacar adelante el Estado de una manera más amplia. Viene también el tema del nearshoring, ¿no?, para el cual se está preparando Jiménez de una manera importante con un grupo de personas especialistas en el tema, ¿no? Entonces él va a tratar de tener recursos de donde sea posible, ¿no? Viéndola, sin tomar en cuenta tanto la dinámica federal, aunque se va a buscar la mejor relación posible con el mismo, ¿no? Pero es impredecible, ¿no? El caso concreto lo vimos en Coahuila en estos últimos 5 años con López Obrador, en el cual hubo una reducción de hasta 23 mil millones de pesos, ¿no?, que nos golpearon de una manera significativa, sobre todo en áreas de infraestructura, obra pública, ¿no? Luis Fernando, me interesa mucho conocer tu postura respecto al manejo político del Estado, en relación precisamente al origen de la carrera del ingeniero Miguel Ángel Riquelme y a cómo deja entonces a estos grupos que luego se forman en torno a ciertas figuras preponderantes en cada uno de los partidos. O sea, no es algo que sea propio del PRI, sino que es algo que ocurre. Es de la naturaleza de la vida política, ¿no? Sí, entonces que me platiques un poco al respecto. Fíjate, él tiene una cualidad que lo distingue de los gobernadores anteriores, previos, ¿no?
y me puedo ir hasta Enrique Martínez, me puedo ir hasta Rogelio Montemayor, Enrique Martínez, Humberto Moreira, Rubén Moreira, y esta es una cualidad que distingue a Riquelme del resto de estos gobernadores que recién mencioné. Deja al Estado unido en términos de los distintos grupos políticos que existen en el interior y muy fortalecido en ese sentido. Es decir, Riquelme se va dejando un Estado en paz, tranquilo, ¿no? Y con grupos políticos muy distintos, cohesionados en torno a su liderazgo, ¿no? Entonces, que es una cualidad que lo distingue en el 6º año de su gobierno, en el cual su poder político no disminuyó, ¿no? Entonces, en ese sentido creo yo que él se va tranquilo, ¿no? Porque hizo un buen trabajo en ese sentido, le deja al gobernador electo Jiménez un trabajo, un Estado con todos los grupos políticos de las distintas regiones trabajando de manera unificada, ¿no? Y con la idea de salvaguardar el proyecto de Coahuila en el futuro inmediato, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que Riquelme hizo un trabajo muy muy importante, porque uno puede focalizarse en el tema de las cifras, ¿no? Pero no de la estabilidad política que un gobernador en un momento dado al salir deja para su sucesor. Y en ese caso creo que la tarea de Miguel Riquelme fue bien cumplida, ¿no? Bien cumplida. Sobre todo cuando lo comparas con los antecesores inmediatos hacia el pasado, ¿no? Claro. O sea, no hay otro gobernador que es el gobierno del Estado con el poder que tiene y con la capacidad de convocatoria y liderazgo de Miguel Riquelme, ¿no? Oye, Luis Fernando, dicen que a los gobernantes, que son más que gobernantes, se les conoce por su manejo en los tiempos de crisis. Pero estaba revisando y la verdad, un momento de crisis importante del gobierno estatal, amén de los reclamos de algunas obras inconclusas, pues no sé, me parece que corrió con suerte. Sí, mira, Riquelme es un político distinto. ¿En qué sentido? Le ha costado mucho trabajo haber llegado a la gobernatura en su momento, porque en las elecciones se le complicaban, las ganaba, de hecho ganó la gobernatura con un margen pequeño de 30,300, 600 votos, ¿no? Pero aún así él fue reconstruyéndose de manera significativa en el tiempo. Él ya no es el alcalde que tuvimos en Torreón, que era irascible, reactivo, no, es otro político muy muy distinto, mucho más sólido, maduro, fuerte, ¿no? En ese sentido, él está preparado, como que tiene una personalidad propia para enfrentar crisis, ¿verdad? Y sacarlas adelante, porque es un político que se forjó precisamente de una manera distinta a muchos otros, ¿no? Entonces él está preparado para enfrentar crisis y darle respuesta. En el caso concreto fue primero el tema de seguridad, aun cuando ya había un Estado relativamente seguro, a él tocó institucionalizar el modelo de seguridad pública de Coahuila, ¿no? Afinar muchos detalles que estaban sueltos. Le tocó enfrentar la crisis de COVID, ¿no? Que era algo totalmente inédito, inesperado, y creo que lo hizo de una muy buena manera. Le tocó enfrentar la crisis de la relación con el gobierno federal, en particular con López Obrador, ¿no? Y mantuvo una relación, al parecer, muy sólida, no solamente con López Obrador, sino con el gabinete legal del mismo presidente de la República. La prueba está en que logró establecer una relación estratégica con el Ejército y la Guardia Nacional, independientemente de la política federal en el tema de abrazos no balazos. Entonces, si tú haces un recuento del trabajo de Miguel Riquelme en 6 años, te vas a dar cuenta que es un político preparado por experiencia de vida para enfrentar las crisis y superarlas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante remarcar esa característica de la personalidad política del actual gobernador, ¿no? Muy bien. Luis Fernando, pues qué interesante. Fíjate que más adelante tendremos una pequeña mesa de análisis donde pues estaremos abordando, y mira, no es casualidad, creo que para nadie es extraño que precisamente los puntos más relevantes de la administración del ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís han sido la seguridad, han sido la generación de empleos y la llegada, por supuesto, de inversiones a la par, y bueno, lo estaremos platicando un poco más adelante. Te agradecemos que nos adelantes algo de lo que vamos a platicar.
Perfecto, ¿no? Yo muy agradecido y contento de nuestra conversación viernesina. Gracias, Luis Fernando. Un Hasta abrazo. pronto. Un abrazo, Luis Fernando. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Bueno, hacemos pausa comercial y regresamos. Contextos. El programa líder en la radio hablada en la